La película comienza con Betty, una mujer estadounidense de una familia acomodada, que viaja a Irán por primera vez para visitar a los familiares de su esposo, Moody. Pero en cuanto baja del avión, la realidad la golpea con fuerza. De inmediato le entregan un regalo, una burka negra que cubre todo excepto sus ojos. Negarse no es una opción. Al mirar a su alrededor y ver ese mar de mujeres vestidas igual que ella, una profunda sensación de opresión se apodera de ella. En voz baja le pregunta a Moody, ¿qué pasa si no me la pongo? Él responde, te arrestan. Así de simple, Betty se da cuenta de que no tiene otra opción más que obedecer. Lo que nunca se imaginó fue que incluso el más mínimo error, como que se asomen unos pocos mechones de flequillo, provocaría la reacción inmediata de la policía religiosa armada. La rodean con las armas listas, gritándole cosas que ni siquiera entiende. Solo cuando se cubre el cabello rápidamente, ellos se retiran satisfechos. Betty queda totalmente impactada. Moody intenta consolarla, pero la reacción de su hermano es dura, la regaña con severidad, diciéndole que cada cabello visible es como una daga en el corazón de los mártires. Para alguien criada en Estados Unidos, toda esta situación es incomprensible. Betty empieza a arrepentirse de haber venido a Irán. Se dice a sí misma que son solo 2 semanas y luego estará de vuelta en casa, de vuelta a la normalidad. La verdad es que Betty siempre estuvo en contra de este viaje desde el principio. Había visto el caos en las noticias, el Irán posrevolucionario no era precisamente un destino turístico. Pero Moody le rogó, incluso jurando sobre el Corán, solo 2 semanas, te juro que nunca te pondría en peligro. Su sinceridad la convenció. Pero pronto, Betty se da cuenta de lo ingenua que fue. La primera noche, su familia política la ignora por completo, simplemente porque no lleva puesta la burka como se debe. Desahogándose con Moody, le pregunta, ¿tienen miedo a la belleza femenina o simplemente no confían en las mujeres? Moody, con seriedad absoluta, le explica que se trata de una forma de respeto, una tradición que las mujeres iraníes lucharon por recuperar. Para Betty, eso suena absurdo. Cada aspecto de la vida diaria es un choque cultural. En casa podía dormir hasta tarde y tomar café con su familia, aquí debe levantarse al amanecer para rezar, las duchas diarias se consideran impuras y la burka no es solo ropa, es una prisión. Cuando por fin llega el momento de empacar y marcharse, Betty está emocionada. Pero justo cuando empieza a preparar sus cosas, Moody la deja atónita, no vamos a volver. Quiero que vivamos en Irán para siempre. Ella se queda sin palabras. Resulta que Moody ya había renunciado a su trabajo en Estados Unidos antes de viajar, y nunca se lo dijo. Este viaje fue una trampa. Furiosa, Betty lo enfrenta, no quiere que su hija crezca en un mundo así. Pero Moody no cede y grita, ¿no me escuchaste? Estás en mi país ahora. Eres mi esposa. Haces lo que yo diga. Este hombre, con quien había estado 7 años, ahora le parece un completo desconocido. En Estados Unidos era víctima de discriminación, pero aquí él tiene el poder, su palabra es ley. Betty recurre a su familia política buscando ayuda, pero comete un gran error, ellos toman partido por Moody. La acusan de ser una esposa desobediente e incluso culpan a Moody por no haberla disciplinado más. Y para sellar su destino, Moody le quita el pasaporte y el dinero. Betty está oficialmente atrapada. Pero se niega a rendirse. En secreto contacta a su madre en Estados Unidos, solo para descubrir que no hay embajada estadounidense en Irán. Aprovechando que nadie está en casa durante la siesta, toma a su hija y corre a la embajada suiza. Al principio, el personal la trata con simpatía, hasta que se enteran de que su esposo es iraní. Entonces el tono cambia por completo, ahora eres ciudadana iraní. Sin el consentimiento escrito de tu esposo, no puedes salir del país. Y tu hija, ni siquiera tienes la custodia. Betty se derrumba, nos tienen como rehenes. La mujer responde, no eres la única. Hay muchas mujeres estadounidenses atrapadas aquí. Aún así, Betty suplica ayuda. Cuando le preguntan por qué vino, su voz tiembla, quería complacerlo. Confíe en él. Sin un centavo y desesperada, regresa a casa de sus suegros. Moody la recibe con una brutal golpiza. Cuando ella miente diciendo que solo salió a pasear con su hija, él estalla, intenta huir otra vez y te mato. Desde ese día, está vigilada las 24 horas. Ni siquiera le permiten salir con su hija. Su mundo se reduce a 4 paredes. Pero Betty jamás deja de planear su escape. Un día, durante una clase de persa, conoce a otra mujer estadounidense. Esta mujer no vive confinada como Betty, pero se queda en Irán por la custodia de su hijo. Tras muchos ruegos, acepta llevar una carta a la embajada. Pero al día siguiente aparece con la cara golpeada y llena de moretones. Su esposo encontró la carta, la golpeó y la devolvió a Betty. Justo cuando toda esperanza parece perdida, aparece un rayo de luz.
Con los estantes vacíos y sin comida en casa, Betty le pide a Moody permiso para salir a comprar víveres. Sorprendentemente, él acepta, pero con reglas estrictas, debe volver a tiempo y sin su hija. Sabe que no escapará sin ella. Pero Betty tenía otros planes. Aprovecha la salida para ir a una cabina telefónica pública e intenta contactar a la embajada. Tras varios intentos fallidos, ocurre un milagro. Un dueño de tienda de ropa, que había estudiado en Estados Unidos, capta su desesperación. Aunque Betty hablaba en voz baja, él entendió perfectamente. Al salir de la tienda, él la detiene discretamente. Le dice que ha visto a muchos extranjeros atrapados en Irán, sin salida. Y con el corazón en la mano, le ofrece su ayuda. Si alguna vez necesitas ayuda, ven a buscarme. Ese simple acto de bondad, tan inesperado y puro, fue como lluvia tras una larga sequía. Aviva una chispa de esperanza en el corazón de Betty. Al día siguiente, se presenta otra oportunidad. Su hija tenía problemas para adaptarse en la escuela y, sorprendentemente, Moody acepta que Betty la acompañe. Eso le da una nueva excusa para salir de casa. Aprovecha el momento, inventa una excusa para alejar a sus suegros y corre de nuevo a la tienda de ropa. Esta vez, el dueño la conecta con una red clandestina. Un hombre le explica un plan de escape detallado. Precio, $10,000, pagadero solo si llegan a salvo. Comparado con la libertad, eso no es nada. Al volver a la escuela, llega tarde. Moody ya está ahí, furioso, y la golpea públicamente frente a su hija. Nadie lo detiene. Nadie parece sorprendido. Camino a casa, Betty intenta huir mientras Moody paga al taxista. Pero él no se altera. Sabe que mientras tenga a su hija, Betty no irá lejos. Y tiene razón. Ella regresa a la escuela, suplica a la directora que le deje llevarse a su hija. Respuesta: solo el padre tiene ese derecho. Esta vez, Moody pierde el control por completo. Corta las líneas telefónicas, secuestra a su hija y encierra a Betty en casa. Los días se vuelven semanas. Solo ve a Moody cuando le deja comida en silencio. Hasta que una noche, un bombardeo rompe las ventanas y su encierro. Betty abraza a su hija y finge rendirse. En los meses siguientes, empieza a usar la burka, aprende persa y asiste a reuniones familiares. Para los demás, parece una mujer local más que ha aceptado su destino. Pero solo está ganando tiempo. Un día recibe una llamada: su padre está muriendo. Sorprendentemente, Moody accede a dejarla ir. Esa noche, Betty prepara la cena y prueba suerte, sugiriendo que toda la familia viaje junta. Pero Moody explota. Nunca tuvo intención de volver a Estados Unidos. Solo aceptó que ella viajara para que vendiera sus bienes y regresara con el dinero. ¿Y su hija? Absolutamente no. No tenía permiso de ir. Betty se niega rotundamente, pero Moody ya lo tenía todo preparado: su visa, su vuelo, todo listo en 3 días. Sin opciones, le dice a la red clandestina que se irá sola y volverá por su hija. Pero el dueño de la tienda le advierte: tu hija casi tiene 9 años. Aquí eso significa que ya puede casarse. Tal vez sea esposa de alguien cuando vuelvas. Betty sabe que no puede esperar esos 3 días. El destino le lanza un salvavidas: Moody es llamado al trabajo. Betty dice que llevará a su hija a comprarle un regalo a su abuelo. Después de meses de obediencia, nadie sospecha nada. Contacta al equipo de escape. El momento es ahora. Betty sabía que ese viaje podría costarles la vida a ella y a su hija, pero decide arriesgarlo todo. Como mujer educada, si la única forma de sobrevivir es ocultar el rostro, prefería jugarse todo por la libertad. No dejaría que su hija creciera en un lugar así. Al caer la noche, el dueño de la tienda organiza un coche privado para ellas. Guiadas por el conductor, atraviesan puestos de control, desiertos áridos, hambre y agotamiento. Pero durante una parada, el conductor se vuelve contra ellas, le quita el pasaporte, la cartera y las joyas. Betty no se resiste. Solo puede rezar por sobrevivir. Tras una pausa tensa, el viaje continúa. Llegan a un último puesto fronterizo. Un valiente acompañante se ofrece a crear una distracción para atraer a los guardias, mientras el conductor guía a Betty y a su hija en silencio. Pero sin auto, la noche helada y el terreno montañoso vuelven el resto del viaje aún más duro. Justo cuando parecía imposible, el destino les da otro respiro: el conductor consigue un solo caballo fuerte. Con ese único animal, atraviesan picos escarpados. Tras 2 días y noches agotadoras, finalmente están cerca del final. En la última parada, el conductor le entrega a Betty un paquete y la mira a los ojos. Esto es tuyo, dice en inglés entrecortado. Ya en el último vehículo, Betty abre el paquete. Dentro estaba todo lo que le había quitado. No fue un robo, fue protección contra ladrones reales. Betty y su hija llegan a la embajada estadounidense en Turquía.
Al mirar la bandera, su rostro por fin se relaja. Están a salvo. No sin mi hija está basada en una historia real. Expone la desgarradora realidad de muchas mujeres atrapadas en el extranjero, despojadas de sus derechos y obligadas a sobrevivir en sistemas opresivos. No fue solo una fuga. Fue una lucha por la dignidad, la libertad y el futuro de su hija. Tras regresar a Estados Unidos, Betty se convirtió en escritora y conferencista, dedicando su vida a ayudar a mujeres en situaciones similares. Su historia es desgarradora, pero también profundamente inspiradora. Si esta historia te conmovió, no olvides dar like, dejar un comentario y suscribirte para más análisis impactantes de películas como esta. Nos vemos en el próximo video. Paz.